Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas. Entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, y para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el secretario de Comisiones Obreras, secretario general de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Tenía en mente, vamos a empezar con los datos del paro, que lo hemos conocido esta semana, pero lo primero hay que darle la enhorabuena, porque enhorabuena desde Interalmería Televisión, porque ha sido recién reelegido, se puede decir, nuevo secretario, continúa otros 4 años más, que es lo que va a estar al frente de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, ¿no? Efectivamente, así es. El 20 de marzo tuvimos el congreso en el cual pues me presenté a la reelección y salí reelegido por el 85% de los votos y bueno, pues a afrontar otros 4 años más al frente de la organización y bueno, pues seguir abordando los retos que tenemos marcados en nuestra provincia de mejora de la calidad del empleo, del cambio de mercado laboral y bueno, y por supuesto también colaborar a nivel autonómico y a nivel estatal a todas las negociaciones que tienen una implicación tanto en mejoras de derechos y también por supuesto de condiciones laborales en nuestra Confederación Nacional. Eso en cuanto a los retos que tenemos ahí para estos próximos 4 años. De los últimos 4 años, ¿qué balance podríamos hacer? Bueno, yo creo que un balance bastante positivo. Es decir, nosotros, bueno, en el balance que hice en el Congreso, nos habíamos marcado como confederación a nivel nacional y en particular aquí en la provincia de Almería el tema de la reforma laboral, de la estabilidad del empleo, que en nuestra provincia llegaba a cotas del 96% del empleo temporal, la subida del salario mínimo interprofesional también. Y bueno, y el tema de las pensiones, que en Almería es la tercera provincia con la pensión media más baja de toda España. Y bueno, pues yo creo que los 3 retos después de estos prácticamente 4 años, hablamos desde el año 2021 hasta el año 2025, pues podemos decir que han sido superados. Todavía sí queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, las pensiones hemos conseguido a nivel nacional que sean revalorizadas según el IPC y ha habido otros incrementos para las pensiones más bajas, con lo cual se ha visto especialmente favorecida la provincia de Almería. Seguimos también con la subida del salario mínimo interprofesional, que en Almería hay, sobre todo había 2 convenios que estaban no por debajo, sino que venían marcando la referencia, porque no había convenio propio, tanto el manipulado como el caso del campo, mucho más grave, que afecta a más de 80.000 trabajadores en nuestra provincia y que marcan valores de salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, la subida en estos últimos años, que ya casi alcanza el 60% del salario mínimo de la media del salario nacional, pues también ha provocado por una subida bastante importante, aunque aún siguen siendo más del 55% de los trabajadores almerienses asalariados los que están cobrando todavía por debajo, por otras causas, por debajo del salario mínimo interprofesional. Y después también la estabilidad en el empleo. Hemos conseguido que en nuestra provincia todos los sectores productivos tengan una contratación indefinida que supera el 55%, y esto ha hecho que la tasa de temporalidad en estos años pues haya bajado en torno entre 15 y 20 puntos, que es una bajada pues de las más importantes de toda España. Por lo tanto, satisfecho en ese sentido, pero lógicamente marcándonos nuevos retos para afrontar estos 4 años a nivel general, a nivel global, pero también particularmente trasladado a la provincia de Almería. En cuanto al sindicato en sí de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, ¿en qué situación se encuentra a día de hoy? Bueno, el sindicato, desde que nosotros nos encontramos el sindicato, cuando yo accedí a la dirección del sindicato en el año 2017, éramos el segundo sindicato de la provincia de Almería, y bueno, pues antes de concluir mi primer mandato, en el año 2021, ya le habíamos dado la vuelta a esa situación y con una diferencia bastante importante respecto al segundo sindicato. Eso ha hecho contribuir de una manera importante el que Almería se haya convertido también durante no solamente ese primer mandato, sino en este segundo también hemos mantenido esa posición de primer sindicato con una diferencia importante respecto al segundo, y hemos contribuido a que nuestra confederación, tanto en Andalucía como a nivel estatal, siga siendo la primera confederación, el primer sindicato a nivel nacional. Somos líderes en afiliación, y otro de los objetivos que veníamos marcándonos es que nuestra autonomía financiera
es total y absoluta, y tenemos es decir, la financiación que tenemos, más del 96% son por recursos propios, es decir, las cuotas que cobramos de nuestros afiliados. En nuestra provincia son más de 11.500 las personas afiliadas y al corriente de pago de sus cuotas, y a nivel de Andalucía son más de 150.000 y a nivel nacional prácticamente 1 millón. Por lo tanto, en ese aspecto también, y además esto lo hemos auditado, todas nuestras cuentas están auditadas a nivel de Andalucía y por supuesto a nivel provincial, que está integrado por una auditoría independiente que nos ha dado la máxima calificación en cuanto a transparencia financiera, y esto es muy importante para nosotros, puesto que nos da ese prestigio de que, bueno, tenemos una gestión de los recursos que nos proporciona nuestra afiliación, que son transparentes y que se dedican a los fines que se aprueban en los órganos de dirección, y con total transparencia, y en fin, muy contento en ese aspecto de tener esa calificación, que creo que es la única entidad político-social que la tiene en nuestro país. Eso en cuanto hemos hablado del balance, los retos también están puestos encima de la mesa. Hablemos ahora de los datos que hemos conocido, por ejemplo, esta misma semana, los datos del paro. Unos muy buenos datos del paro se pueden poner encima de la mesa, Antonio, después de toda la situación en la que vivimos. Sí, lógicamente, si todo lo que sea descenso del paro son buenas noticias. Los datos son buenos porque no solamente se desciende mes, es decir, en este mes, sino que se viene siguiendo una trayectoria importante en ese aspecto, y sobre todo si hacemos una comparativa con el mismo mes del año pasado, tenemos más de 6.500 trabajadores afiliados a la Seguridad Social que teníamos en el mes de abril del año pasado. Por lo tanto, son datos para felicitarnos, junto con el tema de la mejora y la estabilidad que ha supuesto la reforma laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto positivo. Bueno, tenemos que seguir, es decir, mientras haya personas que estén buscando de manera activa empleo y no lo encuentren, no podemos estar satisfechos del todo, pero yo creo que estamos en una senda bastante importante en cuanto a la reducción del paro, pero hay que acometer reformas en nuestro mercado, en el sistema productivo en la provincia de Almería, y sobre todo hay una carencia que es muy importante, que es en el sector industrial, que estamos en un porcentaje del 8% en lo que supone la actividad global de la provincia, cuando en Andalucía nos dobla la media de 16 y a nivel nacional es un 22%. Por lo tanto, creo que la situación en la que estamos es francamente mejorable, porque el empleo industrial es un empleo también que normalmente es de mucha calidad, y porque también yo creo que la provincia tiene las bases suficientes como para dar ese salto tecnológico, digital, y también en aspectos como las energías renovables, o en otro, el sector agroalimentario creo que puede evolucionar y puede crecer mucho más en ese aspecto industrial, y dotar a la provincia pues de una cota de empleo que sean mucho más satisfactorias que las que tenemos actualmente. De todas maneras, sí, también cabe reseñar, y siempre me gusta decirlo, que todas estas reformas que se han salido del diálogo social, que yo creo que ha sido un elemento fundamental en estos últimos años, en contra de lo que decían muchas entidades, Banco de España, en fin, agentes financieros y observadores del mercado laboral y económico, pues que iban a destruir empleo, tanto la reforma laboral como la subida del salario mínimo interprofesional, o como ahora, que seguramente hablaremos, de la reducción de jornada, 37 horas y media, 37 horas y media, pues se ha demostrado todo lo contrario. No solamente no ha supuesto destrucción de empleo, sino ha supuesto mucha más cantidad de empleo y de mejor calidad. Eso te iba a decir, porque si echamos la vista atrás, lo decíamos fuera de micrófono, hace 10 años, por ejemplo, la situación del paro en la provincia de Almería estaba rondando los 70 y tantos mil parados, tenemos 45.000, ya hemos bajado incluso esos 50.000 y ya no estamos asentando en los 45.000, aparte de que el padrón, lo conocíamos también en la jornada de ayer, estamos creciendo en la provincia de Almería. Sí, porque es decir, yo creo que la normativa laboral se ha fortalecido y sobre todo ha tenido un giro bastante importante, y es que en épocas de crisis no tienen por qué suponer destrucción de empleo ni de empresas. Y esto yo creo que es una cuestión que se demostró con la pandemia,
que no hubo pérdida de empleos ni pérdida de número de empresas como se podía ver o como ocurrió en la crisis del 2012, y había un cambio en las políticas de empleo y en las políticas no solamente de empleo, sino de ayuda a las empresas, y la verdad que lo que no entendemos es cómo estas situaciones que surgen del diálogo social no son respaldadas por algunos partidos políticos, como el caso de la reforma laboral, como la subida del salario mínimo interprofesional, como la subida de las pensiones, o como ahora, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que de forma agorera se oponen porque dicen que va a restar empleo y que va a suponer pérdida de productividad, cuando estamos totalmente seguros que va a ser todo lo contrario, al igual que ha ocurrido con las anteriores medidas. Esas 37 horas y media, al final el gobierno está ahí, se está viendo que todavía no hay, parece que un consenso claro para que se pueda llevar y se pueda aprobar. No existe un consenso en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Sí. Pero bueno, yo desde aquí, humildemente, hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas, en concreto al Partido Popular, en que no cometa el error, porque por ejemplo ahora con el tema del decreto de medidas arancelarias, pues yo creo que salió finalmente. Salió, pero con la oposición del Partido Popular. Creo, achacaban, decían que no, ninguna de las medidas que habían puesto encima de la mesa se le había contemplado. Ya, pero son medidas que protegen el empleo y las empresas, no solamente el empleo, sino también a las empresas que posiblemente, si se aplican esas medidas arancelarias, van a sufrir más. Seguramente podrán hacerse más cosas, pero de entrada yo creo que supone un paquete de medidas lo suficientemente importante para preservar el empleo, y por supuesto que se podrán implementar o se podrán acordar otras si esas no son suficientes, pero estar en contra de que si dentro de 2 meses o de 1 mes y medio se imponen esas medidas arancelarias y el sector, por ejemplo, uno de los sectores que pueden ser más sensibles, como puede ser el tema del mármol o el tema del sector agrario en nuestra provincia, sufren, el no tener esas medidas sería una catástrofe seguramente para nuestra provincia. Sí, pero también se ha puesto encima de la mesa que los catalanes han dicho, si queréis nuestro apoyo, el 25% para nosotros, pues ya estamos la discriminación. Almería, por ejemplo, con Cataluña. Bueno, a Cataluña el 25%, y nosotros, porque como somos de otra pasta... Bueno, yo creo que una cosa son las cosas que se dicen y realmente lo que tiene el papel. Sí. Es decir, el tema, por ejemplo... Los catalanes lo dicen claramente allí en el Congreso de los Diputados y no se cortan ni un pelo. Decir claramente, si a mí me da el 25%... el resto que vamos a ver, eso han podido hacer un cálculo y no sé si será ese cierto, si será un 25, un 20. Está claro que la capacidad industrial que tiene Cataluña pues es mucho mayor que la nuestra, por ejemplo, en Andalucía, y lógicamente sus productos, sobre todo, por ejemplo, el tema farmacéutico es uno de los sectores que también va a estar plenamente implicado. Luego, yo creo que no se trata de que haya un cupo del 25%, sino que posiblemente la previsión de lo que pueda suponer la pérdida por el tema de aranceles esté en torno al 25%. Por eso dicen, pero no, es decir, si hay un 20 no se van a llevar el 25, se van a aplicar las medidas que se correspondan con lo que realmente después, porque tampoco sabemos cuál va a ser al final el marco arancelario. Ahora se ha hecho el acuerdo con Reino Unido y no sabemos con la Unión Europea si van a ser, cuáles van a ser, dónde van a ser. En principio, por lo que se ha podido adelantar, se cifra en eso, pero las medidas, igual que los fondos europeos, cada uno puede hacer una estimación en función de los proyectos, pero después el reparto puede ser diferente. En el tema de la quita también se ha hecho ese aspecto. Decía que era una discriminación cuando la propuesta que para Andalucía superaba a la quita que había para la deuda en Cataluña. Luego yo creo que hay que huir de de las malinterpretaciones o los usos demagógicos que se pueden hacer de determinadas medidas cuando en el fondo no responden a las realidades que se pretenden cubrir. Importante también la afiliación a la seguridad social, es una cosa importantísima que estamos viendo como mes tras mes, estamos viendo como cada vez hay muchas más personas. Obviamente. Efectivamente, es decir, en Almería, en la provincia de Almería, por situarnos en este marco, igual que en el resto de España, pero en Almería estamos prácticamente batiendo récords casi mes a mes. Ahora estamos ya superando los 338.000 afiliados a la Seguridad Social, y si no recuerdo mal, cuando yo empecé en el 2017, recuerdo los primeros datos que yo di cuando eran de 180.000 trabajadores, es decir,
dadas de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, estamos hablando de más de 100.000 en estos 8 años. Es decir, comparados los datos de este mes de abril con los del mismo mes de abril del año pasado, son 6.500 trabajadores más. Por lo tanto, yo creo que el impulso que se está dando en nuestra provincia es importante, hay que seguir avanzando en él y, por supuesto, que hay que seguir estabilizando y, sobre todo, aquellos sectores que pueden tener una mayor temporalidad o que tienen una mayor parcialidad, que a veces no se corresponde con la realidad, pues son los que tienen que tratar de arrimar el hombro para que haya una mejor... un mayor número de trabajadores y una mayor recaudación de la Seguridad Social, porque al final eso revierte en mejores pensiones. Y después también me gustaría resaltar en el dato de la Seguridad Social que de esos 338.000 trabajadores que están de alta en la Seguridad Social, el 25%, es decir, prácticamente más de 80.000 personas son de origen inmigrante. Es decir, el 25% de los trabajadores en activo en la provincia de Almería son trabajadores inmigrantes. Y yo creo que no se valora suficientemente el aporte que han hecho y que siguen haciendo y que van a seguir haciendo al desarrollo económico de nuestra provincia y, sobre todo, en el sector agroalimentario, aunque también ahora en el sector turístico, incluso en el sector de la construcción. Es un aporte y un flujo de mano de obra que es totalmente necesario y que además va a seguir siendo necesario. A nivel nacional, los datos que manejamos es que en los próximos 10 años van a hacer falta más de 900.000 personas que incrementen, es decir, de origen inmigrante, para poder dar salida a nuestro mercado laboral. Porque aquí lo que está ocurriendo es que se crece en población, pero no se crece en natalidad. Claro. Es decir, es la inmigración la que está haciendo crecer la población y el desarrollo económico. Por lo tanto, la población inmigrante es necesaria. Aquí en Almería hay una población inmigrante que no está regularizada y que hay que regularizarla porque están trabajando en diferentes sectores, y hay que regularizarla primero para dignificar sus condiciones de vida, que no tengan que vivir en asentamientos, que no tengan que vivir en unas condiciones precarias, y por supuesto porque contribuyen de una manera decisiva al desarrollo económico y al milagro almeriense, porque si no, yo creo que si no se dota y se refuerza este milagro almeriense, este gigante que puede ser el sector agroalimentario, pues la verdad es que puede ser un gigante con pies de barro. Ahí están los convenios con el campo, que ahí siguen todavía, que si salen, que si no salen, que si tal. El convenio del campo ya está firmado. Ya está firmado, digo, sí. Que ese no hay... Lleva ya un año firmado. Ese no tiene... Afortunadamente, bueno, lo que pasa es que al final el salario, pues prácticamente a las condiciones del salario mínimo interprofesional, hay que seguir revalorizándolo y hay que seguir apostando por una agricultura que tenga mucho más valor añadido, que pueda repartir más beneficios tanto para las empresas como para la clase trabajadora. La lacra que tenemos en la provincia de Almería es la siniestralidad laboral. Eso ni desde el 17 que entraste, ni ahora en el 25 que estamos, eso no baja. Y hay una ley de prevención de riesgo laboral encima de la mesa, pero ¿qué hacemos? ¿La aplican, no la aplican los empresarios? Bueno, yo creo que, es decir, el tema de la prevención de riesgo laboral es un tema muy delicado, es decir, desgraciadamente prácticamente más frecuentemente de lo que nos gustaría se producen accidentes mortales. Este año en la provincia de Almería podemos decir que los datos están siendo mejores, pero no pueden cambiar y pueden en cualquier momento, pero el año pasado fue un año horrible, nefasto, con más de 20 personas que fallecieron en su puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que hay que actualizar la ley de prevención de riesgos laborales, hay que tomar muchas más en serio las medidas de formación. Los empresarios, digo, en general, pero lógicamente hay salvedades, pero creo que al final no se da la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales, porque no se considera como una inversión, se considera como un gasto. Y al considerarlo como un gasto, pues se trata de reducir ese gasto para aumentar la cuenta de beneficios. Lo tengo que decir así, porque es la realidad. Entonces, digo, no generalizada, pero sí en una parte bastante importante. Entonces, yo creo que se puede atacar de extensas medidas. Por supuesto, también la inspección de trabajo
tiene mucho trabajo, valga la redundancia, en nuestra provincia con más de 33.000 empresas, porque son pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto no tiene, aunque tiene unos recursos que son importantes, no son lo suficientes claro. Para poder. Se tiene que dotar de una unidad de prevención de riesgos laborales específica que no tiene nuestra provincia, y se tiene que aumentar aún más las plantillas para que puedan realmente tener una labor de supervisión en las empresas más real, para que los planes de prevención de riesgos laborales no estén en un cajón, sino que estén aplicándose con las medidas. Y además hay también otra cuestión importante que siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Según los estudios que tenemos de comisiones obreras, en aquellas empresas que están sindicalizadas, que hay un delegado de personal que a la vez es delegado de prevención de riesgos laborales, la siniestralidad desciende de una forma increíble. Ya, pero el problema que tenemos en la provincia de Almería es que son empresas pequeñas, ¿no? Sí, y pero no llega a partir de 6 trabajadores se puede tener ya un representante sindical y representante de prevención de riesgos laborales de los trabajadores. Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros, por supuesto, vamos a seguir trabajando y ampliando la base de delegados. Nosotros contamos con más de 1.600 delegados de prevención y de representantes de los trabajadores en nuestra provincia, pero son insuficientes para atajar y poder, podemos decir, llevar un control simplemente de lo que dice el plan de prevención. No queremos otra cosa, simplemente que lo que se acuerda en los planes de prevención que se lleven a cabo, y con eso yo creo que, y sobre todo la formación también, que se lleve a cabo toda la que tiene que estar prevista y tiene que hacerse. De hecho, el otro día fallecía, lamentablemente no era en nuestra provincia, pero fallecía un trabajador aquí en Andalucía el primer día que iba a trabajar. Falleció el primer día que iba a trabajar en esta empresa, porque no se le había dado ningún tipo de formación, y bueno, pues el puesto de trabajo, por lo visto, pues tenía determinados riesgos que no se controlaron. Esto no puede volver a ocurrir. Claro, obviamente. Antonio, 1 de mayo, con las manifestaciones, ¿cierto temor a que se pueda perder todo lo que se ha ganado en estos últimos años? Porque daba la sensación de que ese temor que hay en los sindicatos de que se pueda revertir todo lo ganado. Esto no es un temor, es una realidad. Y lo tenemos recientemente en la crisis de 2012, donde hubo una contrarreforma laboral, donde se perdieron muchos derechos y hubo una destrucción masiva de empleo de más de 3 millones en nuestro país. Por lo tanto, los derechos laborales como los derechos democráticos, no nos olvidemos, estamos en una época de una cierta involución democrática liderada por más allá de en la otra orilla del Atlántico por el presidente de los Estados Unidos, y que quiere acabar, bueno, pues con derechos de igualdad de las personas, de igualdad de las mujeres, etcétera, etcétera. Y esto es peligroso porque se empieza por una cosa y se acaba por otra, ¿vale? Y entonces los derechos tanto sociales como democráticos como laborales, nadie está dicho que eso tenga que ser siempre así. Es decir, hay momentos en la historia porque por determinadas circunstancias se pueden perder, y eso es lo que queremos que la ciudadanía y la clase trabajadora lo tenga presente. Es decir, los derechos laborales se conquistan, pero después hay que defenderlos, no nos llueven del cielo. Por lo tanto, las situaciones nosotros pretendemos que vayan a mejor, pero en cualquier momento una crisis puede provocar que haya una pérdida de derechos importantes, y ya digo, no solamente laborales, sino por esta involución de la ultraderecha, y que puede acabar, pues lógicamente, con muchos de los avances democráticos, sociales, de equidad, de justicia social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro. Los derechos se conquistan, pero hay que defenderlos y sobre todo hay que ampliarlos de cara al futuro. La última, 2 lunes negros que hemos tenido, un apagón, y a día de hoy no sabemos todavía el motivo que la ha creado, si puede volver otra vez. Como Antonio Valdivieso y como secretario general, ¿cómo ves esta situación en la que no sepamos absolutamente nada? Y el otro asunto, el lunes pasado, hemos tenido el tema de los trenes, la paralización, que si un sabotaje, que sí, ahora dicen que no es un sabotaje, que era un simple robo. Bueno, vamos a ver, en esto yo creo que hay que ser bastante cautos, ¿no? Es decir, hay algunos que no dicen que no saben nada y otros que saben mucho, que dicen que son las nucleares, que son las renovables. Que más renovables, claro, que... Entonces yo creo que hay que ser mucho más serio. Yo creo que el apagón, lógicamente, es lamentable cómo se produjo, pero la verdad es que
en fin, se resolvió de una manera, yo creo que bastante rápida. La respuesta de la ciudadanía también yo creo que fue la adecuada. No hubo alarmismo, no hubo vandalismo, no hubo circunstancias que se podían haber dado en este tipo de cuestiones, y lógicamente yo lo que creo es que hay que hacer un estudio minucioso y claro, me imagino que el mantenimiento de la red eléctrica tan amplia, con tantas variaciones, etcétera, pues es bastante compleja. Yo no me atrevería a hacer un diagnóstico rápido como algunos políticos han hecho y que tienen ya la clave y tienen la solución, ¿no? Pero yo creo que hay que llegar hasta el fondo. Pero estamos, la incertidumbre que nos crea, que puede ser que se repita. Bueno, puede ser, es decir, vamos a ver, es decir, la red eléctrica que tenemos y las fuentes de energía que tenemos la hemos tenido durante todos estos años. Este ha sido el único apagón de momento, ¿no? Es decir, yo creo que se puede deber a las circunstancias que sea, habrá que averiguarlas, habrá que mejorar las condiciones, mantenimiento, etcétera, y sobre todo habrá que ver si se puede averiguar si ha sido un accidente fortuito, si ha sido un fallo humano, si ha sido lo que haya sido, y tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Pero yo creo que tampoco tenemos que alarmarnos, porque, quiero decir, más allá de una lógica preocupación, porque no es una cosa que ocurra con frecuencia, no había ocurrido nunca, y puede que ya no vuelva a ocurrir nunca. Lo mismo que podemos pensar que puede ser mañana. De hecho, yo el otro día, el lunes, estaba a las 6:30 ya levantado y tal, y de pronto se apagó la luz, se fue la luz y dije, uy, puede ser otro. No, comprobé que el alumbrado eléctrico funcionaba de la calle y tal. Bueno, puede ser alguna reparación que se esté haciendo, lógicamente. Entonces hay que esperar a que se vean las últimas consecuencias, es decir, los orígenes y tal, poner remedio, lógicamente, y lógicamente si hay algún tipo de responsabilidad, sea la que sea, que se ponga encima de la mesa. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, es un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Mira que nos ha costado, que llevamos varias semanas detrás tuya, entre congresos, historias, y la Semana Santa, y lo bueno, la dicha, si buena es, a partir de ahora, mes tras mes, como siempre. Muy bien. Antonio, las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, por aquí nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de una entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.